Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que vimos la última clase, ¿sí? Recordemos que estuvimos viendo lo que eran los ecosistemas, que estaban formados por los factores bióticos y los factores abióticos, ¿sí? Lo biótico era todo aquello que tiene vida, o sea, todos los seres vivos, desde las bacterias, los hongos, las plantas, eh, los animales, ¿sí? Incluido el ser humano, muchos otros organismos microscópicos como las bacterias, ¿sí? Todo eso formaría parte de lo biótico. Y lo abiótico es todo aquello que no tiene vida, que sin embargo es indispensable para que los seres vivos se mantengan como tales, ¿sí? Recordemos que dentro de lo abiótico podemos nombrar al suelo, las rocas, el aire, la luz solar, la temperatura, el clima, el agua, ¿sí? Así que sin todo eso nosotros los seres vivos no podemos vivir, por lo cual decimos que es indispensable, ¿sí? Ahora, la última actividad estuvimos viendo también cómo dentro de los ecosistemas los seres vivos se relacionan entre sí, ¿sí? Y hay diferentes formas de relacionarse. Hoy vamos a profundizar un poco más lo que es las relaciones que pueden existir entre los seres vivos. Hay relaciones interespecíficas e intraespecíficas, ¿sí? Pero bueno, la que nosotros estuvimos viendo es aquella relación que se genera al alimentarse los seres vivos. ¿Que cómo se llama? Se llama red o cadena alimentaria o cadena alimenticia o cadena trófica. Se le da diferentes nombres, pero básicamente es lo mismo. Son las relaciones que existen entre los seres vivos que se establecen al comerse unos a otros, ¿sí? Entonces, dentro de esa cadena, al comerse un ser vivo al otro, está obteniendo materiales, o comúnmente se le llama materia, ¿sí? Piensen que cuando hablamos de materia, estamos hablando de materiales, de nutrientes, ¿sí? Proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, eh, esto que sería un leopardo, supongamos, que se come a la gacela, ¿sí? ¿Qué está haciendo? El leopardo está obteniendo materiales, ¿sí? Nutrientes, a partir de que se come a la gacela, ¿sí? Y además, a partir de esa materia que se come, va a obtener la energía que necesita para mantenerse con vida, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que al comerse unos a otros va habiendo un flujo de materia y energía. La materia y la energía van pasando de un ser vivo al otro, ¿sí? Pero acá vamos a ver un poquito el rol que cumple cada ser vivo dentro de las cadenas alimentarias, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que dentro de una cadena alimentaria va a haber diferentes eslabones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer eslabón suelen ser las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son autótrofas. ¿Cómo se las denomina? Se las denomina productores. Todos los vegetales son productores. ¿Por qué? Porque producen a través de la fotosíntesis su propio alimento, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, entonces, ¿de dónde saca esta planta la materia y la energía que necesita? La energía la obtiene del sol, ¿sí? El sol le otorga la energía a la planta para que pueda fabricar su propio alimento. ¿Y la materia de dónde la obtiene? De cosas abióticas que lo rodean, del agua, del dióxido de carbono, ¿sí? Con eso la planta es capaz de hacer la fotosíntesis y fabricar su propio alimento para tener la energía que necesita, ¿sí? Entonces, las plantas son productoras dentro de las cadenas alimentarias. Ahora, tenemos por otro lado lo que son los consumidores, ¿sí? Los consumidores suelen ser animales y suele haber de diferentes tipos, ¿sí? Consumidores de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Y hasta hay de cuarto orden también, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el ratón sería el consumidor de primer orden. ¿Por qué? Porque es herbívoro. El ratón se come a la planta, ¿sí? Aquel animal que es carnívoro, ¿sí?
O también aquellos que son omnívoros, ¿sí? Aquel animal que come a otro, que es carnívoro, o sea, que se come a otro animal o que come animales y plantas, serían los consumidores de segundo orden, ¿sí? Y después tenemos a los que son los depredadores, que suelen estar en la cima de la cadena alimentaria. Podríamos ser nosotros, los humanos, por ejemplo, o los grandes felinos como los leones, los tigres, los leopardos, los osos también. Todos aquellos que se comen a los demás, pero raramente tienen ellos un depredador, ¿sí? Generalmente no hay nadie que se los coma a ellos. Esos serían los consumidores de tercer y cuarto orden, ¿sí? Y después tenemos a los descomponedores, que son las bacterias, los hongos, las lombrices, los gusanos, ¿sí? Que lo que hacen es consumir a todos los demás seres vivos, ¿sí? ¿Pero qué consumen? Primero consumen los desechos que generan los otros seres vivos y también van a consumir los restos de estos seres vivos cuando se mueran, ¿sí? Descomponiéndolos. Por eso se llaman descomponedores, justamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los productores, los consumidores de primer, segundo, tercer y cuarto orden y los descomponedores, por último, ¿sí? Recordemos que acá hay un flujo de materia y energía, dijimos. Cuando un ser vivo se come al otro, está obteniendo de ese ser vivo materiales, nutrientes y la energía necesaria para mantenerse con vida, ¿sí? Y hay algo que suele confundir en las cadenas alimentarias que son las flechas, ¿sí? Y esto lo noté también en alguna de las actividades que hicieron ustedes, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá está el sol. El sol se come a la planta porque el sol tiene las flechas hacia este lado. En realidad, primero tenemos que saber que el sol no es un ser vivo, así que no necesita alimentarse, así que no se va a comer a nadie, obviamente, ¿sí? El sol lo que hace es brindarle a la planta la energía que necesita para fabricar su alimento, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el ratón. ¿Por qué la flecha va de la planta hacia el ratón? ¿La planta se come al ratón? No. La planta es comida por el ratón. La materia y la energía de la planta pasan al ratón. Pero el que se come a la planta es el ratón. El ratón come a la planta y la planta entonces le brinda al ratón la materia y la energía necesaria. ¿Sí? Acá, por ejemplo. ¿La gacela se está comiendo al leopardo? No. La gacela es comida por el leopardo y toda la materia y la energía de la gacela pasan al leopardo, ¿sí? Ojo siempre con la dirección de las flechas, no es que los hongos se comen a la planta o que la planta se come al ratón. La flecha significa es comido por, ¿sí? Por ejemplo acá, el leopardo es comido por los hongos, ¿sí? Cuando el leopardo se muera o los desechos que genere el leopardo van a ser comidos por los hongos, que lo van a descomponer, ¿sí? Entonces toda la materia y la energía del leopardo van a pasar hacia los hongos. Hay que entender bien el significado de las flechas dentro de la cadena alimentaria.